Hermanos, abran sus Biblias, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a Tito. Ustedes saben que hemos estado estudiando el capítulo número 1 y específicamente la sección del versículo número 5 al versículo número 9, donde se habla de los siervos de Dios, de los ancianos, los requisitos para los pastores, y también de los versículos número 11 al versículo número 16, donde se habla de los falsos maestros, que es una sección a la que nosotros estaremos entrando dentro de poco tiempo. Pero en esta mañana, hermanos, vamos a dar comienzo a la tercera lista de requisitos. En esta lista de requisitos se divide en tres partes, como ustedes habrán de recordar. La primera tiene que ver con la vida familiar del pastor, que abarca su moralidad y cómo él gobierna su casa. La segunda sección tiene que ver con su carácter moral. Y la tercera tiene que ver con un requisito necesario. Y es el de que él tiene que ser un hombre retenedor de la palabra tal y como fue enseñada para que pueda exhortar a todo aquel que contradice. Una de las expectativas que tenemos los pastores, pero que la Biblia nos ordena a todos los creyentes, es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo número 3, versículo número 16. Colosenses 3:16 dice de la siguiente manera: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. En este versículo se espera y se manda a todo creyente que la palabra de Dios more en abundancia en su corazón. Y para que esto sea posible, los creyentes leemos la Biblia, estudiamos la palabra de Dios, venimos los miércoles al estudio bíblico, los domingos a la escuela dominical, y en este momento estamos acá en el servicio. Entonces, hermanos, se espera que participando tanto de la palabra de Dios, siendo expuestos a la palabra de Dios, esto sin contar la disciplina de cada creyente de estudiar la Biblia en su casa. Por eso dice el apóstol Pablo que la palabra de Cristo debe de morar en nosotros en abundancia. Si definiéramos qué es un cristiano, una de las definiciones es que es un estudiante de la Biblia. Un cristiano conoce qué dice la Biblia, al menos sabe cuántos libros tiene la Biblia, cuántos en el Antiguo Testamento, cuántos en el Nuevo Testamento, cuál es el tema principal del Antiguo, cuál es el tema principal del Nuevo, cómo se divide el Antiguo Testamento, cómo se divide el Nuevo Testamento, cuáles son los libros de Moisés, cuáles son los libros históricos, cuáles son los libros de los profetas mayores, profetas menores, y todas estas divisiones que nos ayudan y que nos dan un panorama de lo que es la palabra de Dios. Y cuando llegamos al Nuevo Testamento sabemos acerca de los evangelios, qué describen los evangelios. Llegamos a las epístolas, sabemos cuál es el tema de las epístolas. Al libro profético del Apocalipsis sabemos cuál es el libro, la conclusión del libro de Apocalipsis. El punto es que cada cristiano se espera que sea una persona que ha recibido la enseñanza de la palabra de Dios, que la retiene y que no solamente la retiene, sino que la utiliza para exhortar a otros. Esto es lo que vemos en este versículo que acabamos de leer en Colosenses 3:16. Sin embargo, los pastores, si no vemos eso en la vida de los creyentes de la iglesia, no los eliminamos de ser cristianos, ¿verdad? Nunca han recibido una llamada de parte mía, o que yo sepa, no conozco ningún pastor que llame a una persona y le diga: mire, por cuanto usted no es una persona en la cual retiene la palabra de Dios y lo veo enseñando y exhortando, usted queda descalificado como cristiano. Sin embargo, este sí es un requisito para los pastores. Un pastor que no retiene la palabra y que no sabe cómo utilizarla para exhortar, para amonestar a todo aquel que contradice, queda descalificado del ministerio. Ustedes no quisieran a un pastor
que no supiera qué es lo que la palabra de Dios dice. Ustedes necesitan a un pastor que sepa qué es lo que la palabra de Dios comunica. Cada iglesia necesita a un pastor que conozca la palabra de Dios, que sepa cómo trazarla de tal manera que le pueda dar un consejo apropiado para la época en la que se está viviendo. Sabemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil, hermanos, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, para esto es necesario que los pastores sepan cómo se utiliza la palabra de Dios. Nosotros vivimos en una época, hermanos, en la que no es diferente a la que Tito estaba viviendo en Creta. Ahí había muchos falsos maestros que estaban infiltrados en las congregaciones. Y Tito tenía que ser capaz de establecer ancianos que fueran retenedores de la palabra fiel, tal como había sido enseñada, para que ellos pudieran corregir, exhortar, traer a sus sentidos a aquellos que contradecían. Y luego Pablo dice que hay muchos contumaces en el versículo número 10, muchos rebeldes. Entonces, cada congregación en la ciudad de Creta debería de tener hombres calificados que supieran trazar la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque estaban llenos e infiltrados de falsos maestros, como en la época en la que nosotros vivimos. Hoy en día tenemos falsos maestros que promueven la deificación del hombre, es decir, hacer al hombre como un dios. Y le enseñan a los hombres y les dicen, ustedes son dioses, yo soy Dios. Todos tenemos que llegar a ser como Dios. Cuando alguien les pregunte a ustedes que si eres un cristiano, responde más bien, yo soy Dios. Y esta es una enseñanza popular. Es muy popular hoy en día. Un falso maestro dijo que nosotros éramos dioses y le enseñó a su congregación que éramos dioses juniors, es decir, hijos de Dios, pero hijos pequeños al igual que Dios, y que un día íbamos a llegar a ser igual a Dios. También tenemos falsos maestros que le dicen a la gente que Dios no puede hacer nada si el hombre no se lo permite a través de la oración. Hay un falso maestro que enseña eso. Y esto se llama quitarle la soberanía de Dios y entregársela al hombre. Y convertir al hombre de un servidor de Dios al soberano, y al soberano convertirlo en servidor del hombre. Esto es muy popular hoy en día. Les enseñan a la gente que no oren diciendo, Padre, si es tu voluntad. Ellos tienen que decir, Señor, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Profeso con mis palabras, confieso con mis palabras que esto es lo que va a ocurrir. Bueno, las enseñanzas las están cambiando. Por otro lado, tenemos el evangelio de la prosperidad, donde se le dice a las personas que lo importante en esta vida es que sean prósperos en todo, que tengan abundancia de todo, mucho dinero, mucha salud, mucho bienestar. Que ese es el evangelio, que cualquier persona que cree en el Señor Jesucristo es para que se convierta en una persona que tiene abundancia de todo. Ese es el mensaje que predican algunos, y ustedes lo pueden ver en la televisión. Dicen que el Señor Jesucristo vestía ropa hecha especialmente por estilistas, que el Señor Jesucristo manejaba mucho dinero, que el Señor Jesucristo se quedaba en los mejores hoteles. Hay un hombre que se llama Giora Vanzini, ya es muy anciano, pero este fue uno de los que más hablaron acerca de esto. Y esta falsa doctrina corrió por la iglesia. Por otro lado, tenemos el evangelio liviano, el del fácil creer, que le dicen a las personas, lo único que tú tienes que hacer es, solo cree esto, eso es todo. No importa cómo vivas después, Jesucristo es tu Salvador. Sin embargo, la Biblia enseña que Jesús es nuestro Salvador, pero que también es nuestro Señor. Y que una persona que verdaderamente cree en Cristo se tiene que convertir en un siervo de Dios, en un esclavo de Dios. Dios es su Señor.
Tener a Dios como Señor significa que nuestros deseos están sujetos a su voluntad. Que nuestra voluntad ya no es propia, que estamos sujetos a la voluntad de otro, y es a la voluntad de Dios. Y estos son solo algunos de las falsas enseñanzas que nosotros estamos confrontando hoy. Bueno, la solución para esos problemas nos está dada en Tito, el pasaje que estamos estudiando, en uno de los requisitos para los pastores, versículo número 9. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Este es el trabajo del pastor. Tiene que ser una persona que posea esta habilidad. Tiene que tener la habilidad dada por Dios de poder trazar la palabra de Dios correctamente para que la pueda enseñar. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a estar estudiando en este versículo dos elementos de la relación de los pastores con la palabra de Dios para que nosotros podamos aprender a hacer lo mismo. Dos elementos. El primero lo ven ahí en la primera frase que dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Un pastor es un hombre que retiene la palabra fiel tal y como se le entregó. Es decir, que fue enseñado con la palabra de Dios, se le enseñó un cuerpo de doctrina bíblica, el cual lo conoce, lo entiende, lo vive y no lo altera. Que no llega mañana o pasado diciendo, quiero enseñarles algo que nadie se los ha enseñado. Alguien que nadie lo ha visto. Algo que está aquí en la palabra de Dios que a mí me lo mostró el Señor. Hay alguien que dijo, si es nuevo, es herejía. Si es nuevo, no está en la Biblia. Porque la palabra de Dios es antigua y se conoce por la iglesia desde el principio. Entonces, esa es la primera característica, el primer elemento. Su relación con la palabra de Dios es que la recibió, la retiene y es fiel en retenerla, la vive. Segundo elemento, en el versículo 9, dice, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, que la segunda relación que el pastor tiene con la palabra de Dios, en primer lugar, la conoce, la cree, la vive, y en segundo lugar, es capaz de trazarla, de enseñarla, de utilizarla correctamente, de no adulterarla, como los lecheros de los pueblos. A ustedes no les tocó saber eso, a los que están acá, ¿verdad? Acá la leche la ordeñan en las fábricas, las pasan por un proceso de limpieza, la meten a unos filtros y luego va a un tanque y del tanque va a la pipa y de la pipa llega a lugares de purificación y luego la envasan y al final usted no recibe leche. Bueno, 2% o algo así. Recibe algo. Sin embargo, en los pueblos, los lecheros, ellos ordeñaban las vacas, metían de la cubeta a la cántara, ponían las cántaras en los caballos y el lechero llegaba por las calles, leche, leche, y la gente decía, deme 1 litro de leche. Pero la leche que recibían ya no era leche, ya estaba diluida. La diluían con agua, la alteraban. El pastor no debe de alterar la palabra de Dios. Así la recibió, así la transmite, pero sabe transmitirla. Entonces, estas son las dos cosas, los dos elementos que vamos a ver en esta mañana para que nosotros aprendamos a hacer lo mismo. Que ustedes y yo seamos gente que recibió la enseñanza de la palabra de Dios, pero que la retiene y que no la cambia. Y que también sea sabio para utilizarla y exhortar a otros. Y esa es la relación que nosotros queremos aprender en esta mañana con la palabra de Dios. Así es que vamos a ver el primer elemento. El primer elemento es que el siervo de Dios es una persona que está firme, cimentada en la fe del Evangelio, que así como ha sido enseñado.
Tito era una persona que había sido instruida por el apóstol Pablo. Timoteo era otro que había sido instruido por el apóstol Pablo. En aquel tiempo no existían los seminarios como existen en el día de hoy. Ellos aprendían viendo a los apóstoles, así como los apóstoles aprendieron viendo al Señor, y todo era una cuestión de enseñanza y de práctica. Enseñanza y de práctica. Y esta es la manera en la que se transmitía. Entonces Tito en Creta tenía que hacer lo mismo. Tito tenía que ver qué hombres habían recibido la instrucción de la palabra de Dios por el apóstol Pablo y qué hombres eran capaces, estaban capacitados, fieles para poder enseñar la palabra a otros. Este era el método, este era el proceso. Y esto lo podemos ver nosotros en 2 de Timoteo, capítulo número 2, en el versículo número 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2, y después pasamos al versículo número 15. Capítulo 2. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora escucha lo que dice aquí. Lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, y escucha esto, para enseñar también a otros. Este es el método bíblico de enseñanza. Hombres que recibieron la palabra de Dios, pero que son hombres fieles. Antes de encomendarle que haga un trabajo pastoral, tiene que ser un hombre, dice el versículo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Ahora, esta era la manera, pero yo quiero llamar su atención a dos frases específicas. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. ¿Qué es lo que Timoteo había escuchado de Pablo? El Evangelio, la palabra de Dios, la interpretación correcta del Antiguo Testamento y ver cómo ese Antiguo Testamento venía a su culminación, a su revelación. El misterio se había develado en el Nuevo Testamento y enseñar cómo el Señor Jesucristo era el Mesías. Un ejemplo de esto lo tenemos en Hechos capítulo número 8, donde había un hombre etíope, funcionario de la reina de Candace, que iba en su carro con su copia personal del libro de Isaías. No era fácil tener una copia, había que ser muy adinerado para tener una copia. No es como hoy, hermanos, ustedes tienen Biblias, tienen muchas Biblias, tienen demasiadas Biblias, ahora hay que leerlas. Este hombre iba en su carro, llevaba a su chofer seguramente, iba leyendo, porque iba leyendo, no iba a ir a andar manejando. Y se le acerca a Felipe y le escucha leer el profeta Isaías, lo que hoy conocemos como el capítulo 53. Y la pregunta que le hace Felipe al etíope es, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces, Felipe, como un hombre que había recibido la palabra fiel, que la retenía y que era capaz para enseñar, se sube al carro, le predica el evangelio, dice la escritura, y comenzando desde esta escritura, le predicó el evangelio de Jesucristo, le habló de Cristo. Después llegan a un lugar donde hay agua y dice, ¿qué impide que yo me bautice? Y el hombre es bautizado. Vemos un claro ejemplo de un hombre fiel que había escuchado el evangelio, que lo retenía y que era capaz de enseñar a otros. Esta es la naturaleza del trabajo del pastor. El pastor es un hombre que retiene la palabra, que conoce la palabra y que explica la palabra y que la puede utilizar correctamente. Entonces, vemos que este era el método. Ahora, si vamos al versículo número 15, ahí mismo, en el 2 de Timoteo 2:15, Pablo le dice a Timoteo, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y luego escuche lo que dice enseguida, la última frase, que usa bien la palabra de verdad. Los pastores verdaderos, no los falsos maestros, son hombres que usan bien la palabra de verdad, ¿no es así? Ahora, los falsos maestros utilizan mal la palabra de verdad. Por ejemplo,
Ellos predican sobre Mateo 6:33, donde dice, busca primero el reino de Dios y todas las cosas te vendrán por añadidura. Así dicen ellos, o al menos así interpretan. Sin embargo, el versículo dice, y todas estas cosas, refiriéndose a algo específico, y un buen predicador, un buen pastor, va al contexto y le dice, hermanos, cuando la Escritura dice, y estas cosas, se refiere a ropa que cubre tu cuerpo y alimento que sustenta tu cuerpo. Nada más. Eso es todo. Eso es lo que Dios promete. Entonces, estos falsos maestros, utilizando estos versículos, le dicen, busca el reino de Dios. Y luego le dicen a las personas, la forma en la que tú tienes que buscar el reino de Dios es sembrando una promesa de fe en este ministerio. Y luego tuercen lo que dice Gálatas capítulo 6. Lo que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Cuando ese versículo lo sacan fuera de contexto, pero lo pervierten, lo usan mal. Y le dicen a la persona que si ellos traen dinero y lo siembran en ese ministerio, conforme a su fe será hecho. Ahora, este mensaje apela solo a dos tipos de personas: a los avaros y a los desesperados. Solamente. No engaña a todo el mundo. Pero un falso maestro hace esto. Un verdadero pastor hace lo opuesto. Entonces, Tito tenía que ser un hombre sabio que conociera estas cosas para que fuera a cada congregación y ver hombres fieles que fueran capaces de recibir la palabra de Dios para que esta palabra de Dios ellos la utilizaran y la predicaran. Ese era el trabajo de él. Note lo que dice el versículo: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Estos hombres que Tito debía elegir para establecerlos como anciano debían de ser hombres con convicción en el mensaje que habían recibido a través de la enseñanza del mismo. Este fue el método, como ya lo mencioné, que Pablo utilizó. Lo mismo tenía que hacer Tito, buscar hombres fieles, idóneos, para que ellos enseñaran a otros. La palabra retenedor es una palabra que si nosotros la queremos explicar en nuestro contexto es muy fácil de entenderse. Si yo te entrego una Biblia en la mano y yo te regalo una Biblia y tú la tienes y no te deshaces de ella, la estás reteniendo. La estás reteniendo. Es algo que tú recibiste, lo tomaste y lo tienes contigo. No lo olvidaste, no lo dejaste, no lo perdiste, no lo regalaste. Me hace pensar cuando en mi pueblo había un solo pozo de agua y había una bomba para todo el pueblo, una bomba para mandar agua. Y las tuberías eran muy pequeñas. Y había pequeñas compuertas en algunos lugares, algunas casas, que las personas originales que hicieron esos lugares lo hicieron a propósito para que el agua les llegara a ellos. Y había una zona en mi pueblo que le decían el campo de balón, porque había un campo de fútbol. A ellos no les llegaba el agua. Y todas las personas que vivían en esa zona mandaban a sus hijos a que trajeran agua al río. Pero algunos de ellos los mandaban con unos botes de esta lámina que con el tiempo se oxida y se corrompe, y ya tenían agujeros, hermanos. Llegaban los muchachitos, llenaban sus botes, se los colgaban en un palo atravesado en la espalda y ahí van caminando como 6 cuadras. Cuando llegaban a sus casas, ya no llevaban el bote lleno, llevaban posiblemente medio bote de agua. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque no retenía. El bote no retenía el agua. Hermanos, así hay muchos falsos maestros que no retienen la palabra de Dios. Se les enseñó, pero no la retienen. No la retienen no porque hayan sido en alguna vez verdaderos maestros, sino porque desde el principio son falsos maestros. Son hombres que se introducen escondidas, como dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo número 1. Nosotros encontramos que Pablo deja a Timoteo para que mande a algunos que no enseñen diferente doctrina. Capítulo 1, versículo número 3. Dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Ahora escuche
Escucha, hermanos, lo que dice en el versículo número 8 en adelante. Pero sabemos que la ley es buena. Escuche lo que dice aquí. Cuando habla de la ley se refiere al Antiguo Testamento. Pablo está refiriéndose que la ley, la palabra de Dios, el Antiguo Testamento es bueno. Ahora, note cómo se relacionan los versículos que siguen. ¿En qué forma es buena? Dice el versículo número 8, dice, es buena porque sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. O sea, si se traza bien, si se interpreta correctamente. Siga leyendo el versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los adúlteros, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros. Y escuche esto, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, Pablo le dice que la ley es buena para los buenos maestros, para los pastores, para los verdaderos siervos de Dios, porque ellos la utilizan para corregir a todos aquellos que se oponen a la sana doctrina, a todos aquellos que la falsifican. Entonces, la primera característica es que es un hombre retenedor. ¿De qué? Dice, de la palabra fiel. El evangelio es la palabra fiel, hermanos. Es un hombre, como hemos visto aquí, retenedor de la palabra fiel. Y nosotros vemos que el retener la palabra de Dios es lo que todo hombre y toda mujer debe de hacer. No solamente los pastores, todo verdadero creyente. Vamos a ver una exhortación que está en Proverbios. Proverbios 23. El libro de Proverbios, hermanos. Proverbios 23. Vamos a ver, hermanos, en este pasaje, en el versículo número 23. Note lo que dice Proverbios 23, 23. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría y la enseñanza y la inteligencia. ¿Cuál es el punto aquí? Que una persona que conoció la verdad, que recibió la verdad, no se deshaga de ella, porque es necesaria. Entonces, viendo esto, también el apóstol Pablo llama, por ejemplo, a la palabra del evangelio, la palabra fiel. Ahora, note lo que dice la última frase del versículo en Tito 1:9. Dice, tal como ha sido enseñada. El evangelio, hermanos, es un mensaje con el cual no se debe de adulterar, no se debe de cambiar. Y hoy en día vivimos en una época en la que el evangelio se ha torcido, lo han falsificado. Ahora muchos evangelios que se presentan en muchos púlpitos son como billetes de $3. Todos nos da risa porque todos sabemos que un billete de $3 es un billete falso, no existe. Si alguien me dice, déjele doy cambio, ¿cuánto tengo que regresarle de cambio? $6. Mire, tiene suerte, tengo 2 billetes de 3. Nadie en su sano juicio los va a recibir. ¿Por qué? Son falsos, están falsificados. Sin embargo, hay evangelio que se presenta y se le dice a las personas, el propósito fundamental del evangelio es que tú seas sumamente feliz en esta tierra, que cumplas todos tus sueños, que no haya límite para ti. Hay un libro que se llama, déjame recordar, es del mismo autor que habla de tu mejor vida ahora y lo mejor está por venir. Y hay una frase en uno de estos libros que dice, detrás de la cortina está todo lo mejor. Todo lo mejor. Ven al evangelio y encontrarás todo lo mejor que esta vida tiene para ofrecer. Ese es un evangelio contrario al evangelio del Señor Jesucristo. Pablo, cuando predicó en su primer viaje misionero en la región de Galacia, les dijo lo siguiente, cuando recorrió todas las iglesias, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Yo nunca me voy a olvidar de una conversación que tuve con una familia. Teníamos el programa de Aguana acá, y esta familia traía a su hijo y después se fueron a vivir para el norte de California, pero en una ocasión volvieron a visitar a las personas que los habían invitado, unos hermanos que estaban en la congregación antes acá.
Y yo los vi muy cambiados, muy cambiados. Estábamos en la mesa platicando, solo hablaban de prosperidad, solo dinero, lo bien que le va, puras cosas positivas. Todo estaba bien, todo estaba hermoso. Y nos contaban que en la iglesia donde se congregaba su pastor era muy positivo, hermanos. Dice, mi pastor es una persona tan positiva, nunca le escuchamos una palabra negativa, nunca salimos tristes del culto. Siempre bien contentos, hermanos. Y estaba otra persona, otro pastor estaba en la mesa, que les estaba afirmando todo lo que ellos estaban escuchando. Yo todavía no comenzaba esta iglesia a pastorear. Y le tuve que decir, le están predicando un falso evangelio. No es el evangelio. Y utilicé ese título, ese versículo en Hechos capítulo 13, donde Pablo habla de esto. Le dije, si usted no está teniendo tribulaciones, usted no va al reino de los cielos. Usted nunca va a entrar al reino de los cielos si no entra a través de muchas tribulaciones. Lo que usted está viviendo es un evangelio falso, no es el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué otra cosa podría decirle, hermanos? ¿Qué bonita vida estás viviendo ahora? ¿No puedes decirle eso, hermanos? Entonces, este es el peligro, este es el problema. Por eso tiene que ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Tenemos una secta aquí que anda por todas partes, que su lema es pare de sufrir. Y el Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y ellos dicen, no, para de sufrir. Están contradiciendo al que dicen que predican. Hermanos, el mensaje del Evangelio es un mensaje de muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Para qué es la cruz? Si hubiera dicho, si alguno quiere venir en pos de mí, súbase a su Cadillac, a su Rolls Royce. Ya los Cadillacs ya pasaron de memoria, ¿verdad? ¿Cómo se dice? De moda. Ya nadie quiere Cadillac, al menos que sea el nuevo, hermanos. ¿Verdad? Entonces, la invitación del Señor Jesucristo no es esa, hermanos. Y ustedes que están aquí en esta mañana, si verdaderamente han creído en el Señor Jesucristo, hermanos, y están sufriendo, bienaventurados son, hermanos. Bienaventurados son por sufrir por causa del Evangelio. Son bienaventurados, hermanos. Tenemos que pensar estas cosas y entenderla. Por eso este primer elemento es que la relación que el pastor tiene con la palabra es que él es un retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Que alguien tenga confianza de venir y acercarse a él y decir, él predica la palabra de Dios. Ahora, esto no está limitado a los pastores nada más, hermanos. Quiero llevarlos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo número 15. Segunda de Tesalonicenses 2:15. Escuche esto, hermanos. Esta es una exhortación para ustedes, es una exhortación para mí. Así como es un requisito para los pastores, es un requisito para cada uno de ustedes la misma exhortación. Dice, así que, Segunda de Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y retened, la misma palabra, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. ¿La leyeron o la escucharon? Ustedes tienen que ser creyentes retenedores, hermanos. Hermano, ¿te caracteriza ser un retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada? ¿Te consideras una persona que verdaderamente cree la palabra de Dios o que cuando viene un falso evangelio, una nueva moda, te sientes atraído y dejas eso? Cuando escuchas de que se abrió una iglesia nueva a 5 bloques de donde vives y todo suena muy bonito, todo está de primera, llegas ahí y te sientes contento porque los asientos están hermosos, el aire acondicionado está en su perfecta temperatura, cuando te recibieron te dieron un regalo, todo lo que te hablaron te sonó bien, te sonó perfecto, te sentiste muy lleno de energía positiva. ¿Es eso una persona que escuchó el evangelio y lo fue a un lugar así y se sintió contento? No, debería de salir espantado de ese lugar, diciendo, todo está muy bonito, pero no vuelvo jamás en mi vida.
¿Por qué, hermano? Porque a tu cuerpo le gusta la comodidad, pero tu alma va en camino a la perdición eterna. Y eso es realmente lo que importa. Entonces, hermanos, tiene que ser hombres, mujeres que sean retenedores de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Palabra fiel. Esta palabra fiel es un título dado a la Escritura, a la palabra de Dios. Cuando pensamos en una persona fiel, ¿qué es lo primero que se nos viene a nuestra mente, hermanos? Cuando una confianza, eso es lo primero que se ve en nuestra mente. Cuando hay un negocio que tiene una buena reputación y es caracterizado por ser fiel, la gente va ahí y va con confianza. La palabra de Dios, mis amados hermanos, es fiel. Puedes ir a ella con plena confianza y con certidumbre de fe, porque lo que la palabra dice, eso pasa, eso ocurre, se cumple. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. El profeta Isaías dice que así como la lluvia desciende del cielo y moja la tierra y sale la hierba y crece, así la palabra del Señor que ha sido enviada no volverá vacía, porque es palabra fiel. Lo que dice la palabra de Dios, en eso nosotros podemos confiar. En eso podemos tener toda nuestra confianza en esta hora. Es palabra fiel, hermanos. Ustedes y yo hoy podemos confiar en ella. La palabra de Dios es fiel, siempre veraz, siempre cumple lo que dice. La palabra del hombre son como las filosofías, que hoy están de moda y después dejan de ser. ¿No es así? ¿Sí? Hoy es una cosa, mañana es otra. Hoy funciona una cosa, la psicología, por ejemplo. La psicología ahorita dice una cosa, la afirma con todo su ser, y en 10 años tiene que haber otra conferencia mundial de psicología, porque la psicología que antes se aprendió, ahora ya no sirve. Una persona que aprende psicología en la universidad, después de 10 años, si no practica y no está en conferencias, su título es inválido. Nadie lo quiere contratar, porque lo que aprendió ya no sirve. ¿No pasa eso así con la palabra de Dios? La palabra de Dios siempre es la misma, no cambia, el evangelio no cambia. Hay que tener confianza en ello. Las falsas profecías. Ustedes se recuerdan de el calendario, el famoso escándalo el año pasado del calendario azteca, que dicen, mira, el calendario azteca dice que era el año 2000, ¿qué? 2012, se acaba el mundo. Y un día estábamos en un estudio bíblico y un hombre que estaba en el estudio bíblico, no creyente, dijo un chiste que era la verdad. Estábamos en el año, no sé si fue el 2009, no me recuerdo si fue el 2009, en ese estudio bíblico. Y luego alguien mencionó, alguien de los que estaban ahí no creyentes dijo, dicen que se va a acabar el mundo en el año 2012, porque el calendario maya así lo dice. Y dice este hombre, no hombre, no creen en eso, lo que pasa es que se les acabó el espacio en la piedra. O el cincel y el martillo se les quebró, no pasó nada. No estaba afirmando la palabra de Dios, pero no estaba creyendo esas falsas profecías. Las falsas religiones que prometen tantas cosas. La falsa religión nunca entrega nada, hermanos. Sin embargo, la palabra de Dios es fiel. Hermano, ¿está confiando en la palabra de Dios en esta mañana? ¿Es su ancla firme, su sostén? ¿Está en ella así, bien agarrado en la palabra de Dios y tiene confianza? ¿O ya le agarró el pánico porque ahí viene la persecución? Ya le agarró la persecución, ya le agarró el pánico de la persecución. Ya le agarró el pánico de que ahora no puede mencionar absolutamente nada. Usted sabe que en un aeropuerto no puede decir la palabra bomba, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasa cuando se menciona la palabra bomba en un aeropuerto? Lo arrestan y lo investigan y lo van casi a desnudar para ver si no hay una bomba por ahí escondida en algún lugar. Es la verdad, literalmente eso pasa. Sin embargo, en esta época en la que estamos viviendo, usted va a llegar el día en que no va a poder casi decir nada en contra de los homosexuales. Ya está pasando eso ahorita. ¿Pero usted está preocupado? No se debe preocupar. No se debe preocupar. Vea qué dice la palabra de Dios y confíe y esté confiado en ella. ¿Crees que lo que promete la palabra de Dios se va a cumplir? ¿Sí? Entonces es usted un retenedor de la palabra fiel. Esto nos lleva a nuestro segundo elemento. El segundo elemento que estamos viendo en ese estudio
de la relación del pastor con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace el pastor con la palabra de Dios? Primero, la retiene la palabra fiel tal y como ha sido enseñada. Ahora nos dice el por qué la debe retener. ¿Por qué debe ser un retenedor de la palabra fiel? Dice, escuche esto, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. La implicación es esta: alguien que no es retenedor de la palabra fiel tal como fue enseñada, no tiene la capacidad de confrontar a nadie, de corregir. No puede. He sido invitado a un par de concilios de ordenación para jóvenes que están buscando el pastorado. Uno de ellos nunca se me va a olvidar. Estábamos en el lugar, un grupo de pastores, creo que éramos 7 o 8 pastores, trajeron al candidato que iba a ser ordenado. Primero se le examina, luego sale el candidato del cuarto donde estamos reunidos y entre los pastores se hace la deliberación si ven que es una persona que está adecuada para el ministerio. Entonces, cada pastor le hace 3 preguntas. Una de las preguntas que me tocó hacerle a mí a este joven, que yo se la hice, uno las escribe. La pregunta que yo le hice es, hermano, ¿cuál es la diferencia entre revelación e iluminación de la palabra de Dios? Y eso es lo más básico que toda persona que aspira al ministerio debe de conocer. La revelación es lo que el Espíritu de Dios le dio a los apóstoles cuando les inspiró a escribir la palabra de Dios. La revelación ocurrió una sola vez, ya ocurrió. No vuelve a ocurrir más revelación. Nadie puede pararse y decir que tiene revelación nueva de Dios. Quien quiera que lo haga es un falso profeta. Los mormones tienen el libro de Mormón. Esa es una falsa revelación. Iluminación es la obra del Espíritu Santo en el creyente para que entienda la palabra de Dios. Y todo creyente recibe la iluminación para que entienda la palabra de Dios. Bueno, le hice esta pregunta a este joven y este joven me dice, no sé. Bueno, siguieron las demás preguntas. Sale el joven del lugar y yo les dije a los hermanos, yo no estoy contento con mis 3 respuestas que me dio este joven porque no está capacitado todavía. No dije que era un hombre descalificado, dije, no está todavía, está muy joven, dele más tiempo, que este muchacho trabaje junto con otro pastor, que le pueda enseñar más, que estudie un poco más. Y la respuesta de unos de ellos fue, no podemos cancelar la ordenación porque el servicio sigue ya inmediatamente. Le digo, hermanos, este joven está para pastorear la vida de un grupo de personas. El alma de personas se le va a depositar en sus manos. Y no es capaz de conocer lo básico. Él no está listo. Tiene que esperar. Bueno, la ceremonia siguió. Yo les digo, yo no puedo continuar en esto. Y yo estaba puesto en el programa para orar y para leer la lectura bíblica y me tuve que retirar. No lo hice por soberbio, no lo hice por mala persona, lo digo porque no me quiero volver a una situación así. Pablo le manda a Timoteo, no impongas tus manos con ligereza. Y ese es uno de los problemas. Entonces, tiene que ser un hombre, hermanos, que sea capaz. Note lo que dice una vez más el versículo. Dice el versículo, ¿para qué? Este es el propósito de lo que se ha dicho. ¿Para qué? ¿Qué tiene que hacer? Dice, para que este hombre también pueda, es decir, sea capaz, tenga la capacidad en sí mismo de exhortar, ¿cómo, hermanos? Con sana enseñanza. Esta palabra sana se repite constantemente en las epístolas pastorales. Esta palabra está relacionada con higiene. Higiene. Y se utiliza en los hospitales mucho. Todo tiene que ser, ¿cómo se llama, hermanos? Esterilizado. Gracias, hermano. La palabra de Dios está esterilizada. Todo lo que la palabra de Dios toca produce salud.
La sana doctrina produce una sana manera de vivir. Por eso tiene que utilizar sana doctrina para que al explicarla pueda atacar la enfermedad de la persona y le pueda sanar. Ahora, note lo que dice el versículo. Dice que también puede exhortar con sana enseñanza. Dos cosas tiene que hacer: exhortar y convencer a los que contradicen. Hermanos, Tito tenía mucha gente que contradecía lo que él enseñaba, lo que los pastores enseñaban. Estos están descritos en el versículo número 10 al versículo número 16. Y vamos a ver sus características. Dice, vamos a ver qué características se encuentran en cada versículo. La primera, versículo número 10. Porque hay muchos contumaces. Esta palabra la estudiamos en una ocasión y contumaz significa insubordinado, uno que no se sujeta a la palabra de Dios. Dice, hay muchos contumaces, habladores de ¿qué, hermanos? Vanidades, no de la palabra de Dios. Estos hablan vanidades, ¿y qué más hacen con sus vanidades, hermanos? ¿Cuál es el resultado? Engañan, solo engañan. No pueden traer salud espiritual a la vida de las personas, solo engaño. Y dice, mayormente los de la circuncisión. Los de la circuncisión eran judíos que creían en la ley y en Jesús. Decían, haz buenas obras para que te puedas salvar. Una de las obras era circuncidarse. Ahora, ¿qué tenía que hacer los ancianos que Tito estableciera como pastores en las iglesias? De acuerdo al versículo número 11. A los cuales es preciso tapar la boca. La única manera de tapar la boca a un falso maestro es enseñando la verdad, la palabra de Dios. Cuando un falso maestro viene y se mete a una congregación y empieza a enseñar falsa doctrina, el pastor le corrige, le tapa la boca con la palabra de Dios. Pero si no sabe si no sabe trazar la palabra de Dios, ¿cómo le va a tapar la boca? Por ejemplo, Salmo 81. Salmo 81 dice, Dios está en la congregación de los dioses. ¿Cómo es posible? ¿Hubo una conferencia de dioses? ¿Y entre ellos fue Dios? Y alguien puede tomar la escritura, que la han torcido los de la nueva era, y estos falsos maestros de los que les estoy hablando, dicen, nosotros somos dioses. La Biblia dice, el Señor Jesús citando el Salmo, en el Nuevo Testamento dice, escrito está, vosotros dioses sois. Ustedes son dioses. Y una persona que no sea capaz de conocer la palabra de Dios, no sabe qué decir. No sabe que la palabra dioses no es Dios como la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, teos, sino que es déspote. Es una palabra que también se puede utilizar para decir Señor. Los hombres de la tierra, los grandes hombres de la tierra son los déspotes de esta tierra, los reyes. Pero cuando ellos se reúnen a hacer consejo para hacer algo contra el pueblo de Dios, ellos tienen que entender que en ese consejo está el Dios, el único Dios. Ellos no están solos, ellos no están en secreto, no se pueden esconder delante de Dios. El versículo no es difícil de interpretar. Pero si la persona no conoce, ¿cómo le va a tapar la boca a la persona que está hablando? Y esto es una conversación normal. Podemos estar entre un grupo de cristianos que dicen y opinan que a las personas cuando los evangelizamos hay que hablarles solo del amor. No les digas que son pecadores, ellos ya saben que son pecadores. No, no es cierto, no saben. Ellos creen que son buenas personas. Ellos creen que son buenas personas. Y si acaso tiene algún remordimiento de sus pecados porque Dios se los hizo saber. Entonces, cuando uno ve el Nuevo Testamento y esas personas dicen, el Nuevo Testamento solo habla del amor, solo del amor. No debes de hablar de pecado, no debes de hablar de juicio. Juicio ni lo pronuncies. El Señor Jesús dijo, no vine para traer juicio, sino vida eterna. Y ellos citan versículo tras versículo. Sin embargo, en Juan 3:16, ustedes conocen la escritura. Juan 3:16 habla del amor de Dios. Pero el versículo de 18 habla de juicio
habla de condenación, habla de ira. El mismo Señor Jesucristo predicó a Nicodemo, porque ese es a la persona que le estaba predicando, el amor de Dios y la ira. Entonces, pasajes sencillos como ese no se pueden entender muchas veces porque no se conoce la palabra de Dios. Entonces tiene que ser capaz, tiene que ser capaz. Otro versículo famoso, Salmo 51, donde dice David, vuélveme el gozo de la salvación. Y hay personas que lo toman y dicen, ¿viste? Perdió la salvación, ya no tiene salvación. No entienden que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía a la vida de las personas y se iba, venía temporalmente. Y que toda persona que peca contra Dios pierde el gozo. Pierde el gozo. David perdió el gozo, no perdió la salvación. La salvación no se pierde. La salvación la da Dios. La salvación la inicia Dios. La salvación la termina Dios. Y todo versículo que aparentemente quiera decir que la salvación se pierde, necesita una interpretación propia. Por eso tiene que ser capaz de reprender con sana doctrina. Versículo número 14. No atendiendo a fábulas judaicas. Esta era una exhortación que Tito les tenía que hacer a los falsos maestros, a todo aquel que contradijera. No le pongan atención a las fábulas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de ¿qué, hermanos? De la verdad. ¿A qué le tenemos que poner atención, hermanos? A la verdad. ¿Dónde se encuentra la verdad? En la palabra de Dios. Ahí tiene que estar puesta nuestra atención. Ahí tiene que estar puesta nuestra atención. No en otra cosa, en la verdad. Aquí nada más en las Escrituras. Si la Escritura me lo dice, yo lo creo. Si la Escritura no lo dice, no tengo por qué creerlo. No tenemos por qué creerlo. Yo recuerdo que en la época de los 90s se escuchaba una frase muy famosa que decían, incluyamos a los jóvenes en la vida de la iglesia, porque si no, la iglesia va a desaparecer. Eso fue muy típico. Yo estoy de acuerdo que los jóvenes nacidos de nuevo tienen que ser incluidos en la vida de la iglesia. Es más, ellos piden ser incluidos. Una persona que ha nacido de nueva quiere servir. Entonces, esta filosofía, entrando en todas las congregaciones, yo recuerdo de un muchacho específicamente, y un día se me acerca y me dice, voy a tocar el bajo en el grupo de la iglesia. Y luego le dije, qué bueno, le digo, ya dejaste de tocar en los bares donde se drogan y donde toman alcohol. No, dice, voy a hacer las dos cosas. ¿Quién te dijo eso? El pastor. La filosofía es que tú te los vas a ganar incluyéndolos. No, hermanos, tú los incluyes porque son salvos. No, es que si no haces eso, la iglesia va a desaparecer. No, el Señor Jesús prometió que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. La iglesia no es la obra de un ser humano. La iglesia, el Señor la planeó en la eternidad. La iglesia, el Señor la formó. La iglesia, el Señor la edifica. Y la iglesia, el Señor la guarda. ¿Cómo sé eso? La palabra lo dice. La palabra lo dice. Entonces, esta es la razón de la cual tiene que tener una buena relación con la palabra de Dios. Dos elementos que hemos visto, hermanos. ¿Cuál es la primera relación que tiene con la palabra de Dios? Que la retiene. ¿Cómo? Tal y como fue enseñada. No la altera, no la cambia. No se convierte en un lechero, ¿verdad? De pueblo, aclarando. Entonces, la tiene ahí, no la altera, no la diluye. La tiene ahí. Su primera relación la obedece, la conoce. ¿Cuál es su segunda relación con la palabra de Dios? ¿Sabe utilizarla para hacer qué, hermanos, específicamente? Háblenme, hermanos, que no los escucho. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Él tiene que exhortar y convencer. Ese es su trabajo. Ese es mi trabajo. ¿Usted cree que yo no me doy cuenta de que algunos de ustedes se oponen a la palabra de Dios en su mente? Yo sé, hermanos, yo puedo ver sus caras. Yo veo sus caras. Cuando yo predico algo, yo veo sus ojos. Y mi trabajo es convencerlos. Ese es mi trabajo.
Sí. ¿Se recuerdan lo que dice? Vamos a verlo en este pasaje. Pablo le dice a Timoteo, dice, que ninguno tenga en poco tu juventud. Yo no estoy hablando de que estoy joven. Estas canas son la evidencia, ¿verdad?, de que no estoy joven. Pero Pablo le dice a estos hombres, dice, que nadie te menosprecie. La palabra menospreciar, hermanos, no es lo que nosotros entendemos por menospreciar. Nosotros decimos que está loco. No le hago caso. No, no significa eso. Significa que nadie se escabulla o se escape de los argumentos que estás presentando de la palabra de Dios. Eso es lo que significa. Porque muchos en su mente escuchan la palabra de Dios y dicen, yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Pero en esta mañana la palabra de Dios es clara. ¿No es así, hermanos? ¿Cómo tiene que ser un cristiano, aparte de los pastores? Un cristiano tiene que ser uno que retiene la palabra de Dios. Usted en esta mañana sale de aquí mandado por Dios a ser uno que retiene la palabra de Dios. ¿No es así? Y esa va a ser una característica de que usted es un verdadero creyente. Retiene la palabra de Dios. Y cuando usted tenga que venir con un hermano, o tenga que ir con su familia y tenga que corregir alguna deficiencia que ve, ¿cómo lo va a hacer? Con la sana doctrina, hermanos. No con sus opiniones. Con la sana doctrina. Tiene que ir y tiene que decirle, mira, la palabra de Dios dice esto es lo que tienes que hacer, yo te exhorto a que hagas esto. Porque esa es su relación con la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que salir de este lugar en esta mañana teniendo una buena relación con la palabra de Dios. Miren, hermanos, la Biblia, este es un libro como este. Ustedes tienen su Biblia en la mano, ¿no es así, hermanos? Y se la van a llevar, unos bajo el brazo, otros la van a aventar en el asiento de atrás del carro, otros la van a dejar ahí, y algunos no la van a ver en toda la semana. Algunos no la van a ver en toda la semana. El punto es, ¿cuál es la relación que usted va a tener con la palabra de Dios esta semana, hermanos? ¿La va a comenzar a leer? ¿Va a acudir a ella cuando esté triste? ¿Cuando esté cansado? ¿Cuando necesite aliento? ¿Qué va a hacer con la palabra de Dios? ¿Cuál es su relación? ¿La va a obedecer? ¿Va a ser disciplina de leer la palabra de Dios como el alimento que tenemos que comer cada día para sustentar el cuerpo? Así se sustenta el alma. ¿Así lo va a hacer? Bueno, ahora ya sabe que usted tiene que ser un retenedor de la palabra fiel, tal como fue enseñada, para que usted pueda utilizarla. ¿Se recuerda que leímos Colosenses 3:16? Vamos a finalizar leyendo ese versículo. En Colosenses 3:16, hermanos, yo les mostré a ustedes el versículo que dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, y luego dice, enseñándoos, habla de unos a otros, y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios produce gozo. El salmista en el Salmo 119 dice, me comí tus palabras y me fueron por gozo. La palabra de Dios produce gozo. ¿Es usted una persona triste, deprimida? Es porque no lee y cree la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, haga disciplina de leer la palabra de Dios y usted va a tener gozo porque la palabra de Dios produce gozo. Eso es así, hermanos. Vamos a ser transformados por la palabra de Dios. Que nuestra relación sea como la de los pastores con la palabra de Dios. Retenedores de la palabra fiel y capaces de exhortar con sana enseñanza. Amén, hermanos.